Les damos la bienvenida al podcast número 128 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompañan Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A mí me encuentran en @Vdalos. Y también tenemos el día de hoy un invitado. Por favor, el invitado. Hola, yo me llamo César, me encuentran en @2escroto y es un placer estar acá. Bueno, Víctor me hizo ya una vez hacer estas preguntas y entonces se las voy a repetir a don César el día de hoy. Vamos a llamarnos don César y César para que nos distingamos, porque tenemos exactamente el mismo nombre, entonces no hay mucho que podamos hacer al respecto. Entonces Víctor me pidió que... El César bueno y el César malo, no voy a decir cuál es cuál. Yo soy el César enojado, si quieres llamarme de alguna forma. Ok. Entonces, César, regáleme su nombre completo y me deletrea cómo lo encontramos en redes sociales. Sí, claro. Mi nombre es César Gadro. Mi nombre completo o mi número de username en Twitter es @2escroto, ESCROTO. La historia de por qué ese nick es una historia muy larga, no va a venir a colación, pero sí, ese es el nombre que para bien o para mal uso en redes sociales. Listo, César. La siguiente pregunta es una pregunta más de términos generales. Dígame, además de los videojuegos, ¿a qué más se dedica? No sé, trabaja, estudia, lo sacamos de un asilo de dementes. ¿De dónde venimos? Bueno, yo trabajo actualmente como programador. También tengo el hobby de podcasting de lado. Y tengo ciertos intereses el que me gustan mucho. Por ejemplo, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, me gusta mucho leer. Y también los juegos de video, como creo va a ser notorio para la gente que nos escucha. Listo. Y la última pregunta, que siempre nos regañan por la forma como lo hacemos, pero esta vez sí avisamos con tiempo. La idea es que don César nos recomiende un juego que ya sea bueno para todo el mundo, o sea, que cualquier persona lo pueda jugar, o todo lo contrario, un juego que sea excelente para él exclusivamente, pero no se lo pueda recomendar a nadie porque, no sé, es demasiado complejo, o raro, o extraño, o difícil de conseguir. ¿Cuál sería ese juego? Yo voy a ir por el juego que creo que le puede gustar a cualquier persona y que creo que es un juego indispensable para la mayoría de los jugadores de cualquier edad. Y es Super Metroid de Super Nintendo, que es un juego que sienta bases para todo ese género que hoy por hoy conocemos como el Metroidvania, y me parece un juego indispensable. Listo, don César. Entonces, Víctor, usted me dijo que el podcast de hoy era algo así como un popurrí con un tema de juego. Vamos a hablar de un tema que es recurrente en nuestro podcast, que es el Evo, y luego nos vamos a concentrar en uno en particular de los juegos del Evo. Más o menos. De hecho, esa es una de las razones por las que viene don César a acompañarnos, y le agradezco muchísimo que nos haya prestado algo de su tiempo el día de hoy. Y es porque él, en esa faceta de podcasting, yo lo conocí a través de un podcast que se llama Dream Match. Y habla precisamente de juegos de pelea, sigue torneos, y por eso me pareció muy interesante poder compartir con él un momento para que habláramos de el Evo 2022. Ya, pues, si nos han seguido saben que es un torneo de juegos de pelea muy famosos. Me encanta a mí verlos y por eso quise hablar de él el día de hoy. De todas formas, sí le pido a don César ahora más adelante que nos hable un poquito. Él tiene algunos conocimientos, digamos que, o trasfondos de dónde salió el torneo. Pero antes de que empecemos a hablar de eso, hablemos le voy a dejar un poquito de música. Vamos a quedarnos con el tema de Luke de Street Fighter V. Básicamente porque cerró el juego o está cerrando el juego. Bueno, Evo 2022.
para los que de pronto no lo recuerdan y les hacemos ahí el repaso rápido, el Evo o el Evolution Championship, creo que es que se llama el nombre completo, el Evolution Tournament o Championship Tournament. Ya no me acuerdo. El cuento es que el Evo es una competencia de juegos de pelea que inició hace ya muchos años. Inició con juegos de arcade y ha ido evolucionando poco a poco. Tiene ahora unos días de competencia de unos juegos principales, llevan unos juegos invitados, y por todo este pequeño problema de que tuvimos una pandemia a nivel mundial y nos tocó encerrarnos en las casas, todo ese tema de reunirse, de jugar todos juntos y con público, se volvió pues algo muy extraño, muy difícil de sacar adelante, y eso sufrió un par de traspiés, pero hubo otros cambios en los últimos años. Entonces, ¿de qué vamos a hablar inicialmente sobre este Evo 2022? Antes de que entráramos a grabar, le pedí a don César que nos trajera alguno de esos chismes que él conoce de la comunidad de los juegos de peleas, y vamos a empezar con, precisamente como dijo César aquí, en 2020, para julio, se tenía planeada la edición de ese año del Evolution Tournament, pero por temas de COVID se canceló. Muy rápidamente les digo, había 10 juegos en esa parrilla presencial. Iba a estar Under Night Invert, que ya hablamos de ese juego en un podcast anterior. Super Smash Bros. Ultimate, uno de los juegos que más gente lleva, a pesar de que muchos dicen que no es un juego de pelea, pero es uno de los más populares. Dragon Ball FighterZ, que más adelante vamos a hablar de él. Tekken 7, también uno de sus juegos superventas. Soul Calibur 6, Street Fighter 5 ya en su Champion Edition, Samurai Showdown y Gran Blue Fantasy Versus, que era el juego debut. Desafortunadamente, por temas de que no se pudo hacer presencial, debieron cancelar ese torneo y digamos que dijeron vamos a cambiarlo por un torneo virtual en donde vamos a llevar 4 juegos, y esos 4 juegos van a ser juegos que tengan muy buen código de red. Ahí no iba a estar Smash, lógicamente, entonces estaba Mortal Kombat 11, Killer Instinct, Them Fighting Hearts, el juego de los ponis vacas, que de pronto en algún momento hablaremos de él, y Skullgirls Second Court. Don César, aquí ya le pido que me dé una manita. ¿Qué pasó en ese año? Bueno, antes de simplemente empezar eso con el 2019, aclarar simplemente que el Evo sí es el torneo más grande de juegos de peleas en el mundo, pero es difícil afirmar que sea el mejor simplemente porque sea el más grande. Hay otros que son bastante interesantes, pero ingresando ya en el punto que Víctor me señala, pues en el 2020, aparte de los problemas del COVID, se da pues unas denuncias contra Joe Wizard, mejor conocido en la comunidad como Mr. Wizard, que es uno de los cofundadores del Evo, junto a los hermanos Cannon, que son los creadores de la página Shoryuken, que era una página, un portal que se siguió por años dentro de la comunidad de juegos de peleas. Y bueno, los hermanos Cannon hoy por hoy siguen con su presencia en la escena de juegos de peleas. Están trabajando en el proyecto L, que es el juego de peleas de Riot, con los personajes, con las licencias de Riot, de que tal vez podamos hablar más adelante en el programa. Pero hoy por hoy, o en ese momento, la cara más visible del Evo era Mr. Wizard, era el señor que siempre daba los anuncios de cuáles juegos iban a estar. Era Mr. In and Out, decían que era el que ponía y sacaba juegos. Exactamente, porque era el que tomaba por las decisiones, y muchas veces esas decisiones no iban tan de la mano con los gustos de la comunidad, sino con más intereses como corporativos, porque el Evo desde el 2014 en adelante cada vez gana un peso más a nivel corporativo y no tanto como de la mano como de la comunidad. Las denuncias a Mr. Wizard son de carácter sexual, de gente que compartió con él en algunos años y él pues abusó de una u otra forma de otras personas, y las denuncias cayeron como una cascada. Se dieron un par un día, y al otro día ya habían 3 o 4, y inmediatamente tratando de controlar los daños no se pudo hacer mucho y el torneo se tuvo que cancelar. Obviamente los otros miembros fundadores del Evo buscaron pues hacer que el torneo pues se tuviera que hacer un rebranding, una nueva marca, tratar de alejarse totalmente de lo de Mr. Wizard, y pues mucha agua ha pasado bajo ese puente, porque ahora el torneo fue comprado por Sony, y aparte de eso Sony encargó llevar el torneo a otras personas. Una de las personas es esta famosísima streamer que se llama Imani Anis, que es una marroquí canadiense conocida como Pokimane, y ella
que es una persona que entiende y sabe muchísimo de lo que es streaming y movimientos en la comunidad, le dio esa responsabilidad a Rick, también conocido en la comunidad de juegos de peleas como Dajado, que es el project manager y el encargado de llevar el torneo Combo Breaker, que es tal vez el torneo segundo o tercer torneo más grande del mundo. Tiene muchísima experiencia. Se celebró hace poco, súper divertido, y Aaron fue una de las primeras opciones de encontrar de nuevo jugadores presencialmente, que cambia el torneo. Sí, entonces este promete ser muy interesante, primero que nada porque va a ser un Evo probablemente más corporativo, pero a la vez va a ser llevado por gente que conoce mucho la comunidad. Entonces, los que estamos interesados en este tipo de comunidad, en este tipo de eventos, estamos esperando con ansias el torneo. Yo aquí quiero resaltar una cosita. Cuando dice don César que Sony entró a comprar los derechos del torneo, lo presentó como parte de su circuito de juegos online de PlayStation, no solo juegos de pelea. La idea es que Sony quiere hacer que sea mucho más fuerte esa modalidad online. Y pues salieron muy rápido a decir que no importaba que los juegos de pelea no estuvieran en su consola, que de todas formas iban a tratar de llevarlos, pero a la primera de cambio Nintendo dijo no gracias, no me interesa para nada publicar o darle publicidad a una marca que no sea la mía, y Smash pues no va a estar. Eso cambia un poquito. Sí, pero esa es una decisión entonces de Nintendo. Es en teoría de Nintendo, pero ese es un tema que siempre ha sido como muy polémico, pero hay que ser realistas. A Nintendo no solo es que no le interesa que haya participación de sus juegos en esos torneos, es que no quiere. Ya en el pasado, cuando Super Mario Bros. Melee era de la carta principal del Evo, un par de veces Nintendo trató de poner ahí pues una vara en la rueda para que no avanzase, y se tuvo que negociar por mucho tiempo. Las razones por qué Nintendo no quiere que esos juegos aparezcan en esos torneos, yo las comprendo, me parece que son válidas, pero sí es triste saber que hay una parte de esa comunidad que le gustaría estar en el torneo y que no va a estar. ¿Cuáles crees que sean esas razones? Estos torneos se prestan para muchas cosas. Por ejemplo, no son pocas las veces que en los torneos de juegos de peleas ha habido altercados con violencia, algún altercado de índole sexual, y después esto degenera en páginas, por ejemplo Kotaku u otras páginas más sensacionalistas, donde ponen, hubo un incidente sexual en el Evo durante el torneo de Smash, y Nintendo no quiere nada de eso con su marca relacionado. Nintendo quiere que su marca sea inmaculada, y cualquier presencia, cualquier mención es problemática. Aparte de eso, dentro de la comunidad de juegos de Smash y los jugadores de Smash, hay varios que han tenido problemas de índole sexual, criminal, etcétera. Entonces Nintendo no quiere nada con eso. Ok, entonces, ¿ya tenemos un trasfondo o tienes algún otro chisme importante antes de que entremos a hablar de los 9 juegos que van a estar en el 2022 en un evento que se va a realizar entre el 5 y el 7 de agosto? Por eso, la pertinencia de este podcast en estas fechas. No, si quieren podemos empezar a hablar de los juegos. Los chismes es... Yo tengo una pregunta. Este año, antes de entrar, además de esos 9 juegos principales, también van a haber esos días de recocha, por así decirlo, de hey, traigamos cualquier cosa a jugar un rato. Siempre hay torneos alternos y normalmente a veces son 20 o 19 juegos. Todos los juegos de peleas que ustedes puedan imaginarse, hay torneo alterno en el Evo. Ya sea juegos de Sailor Moon. Que no son de peleas. No, sin ser juegos de peleas. Aunque en el Evo han habido juegos que no son de peleas propiamente. En alguna oportunidad estuvo Mario Kart. O Catherine. También Catherine, esto es algo interesante, pero para la comunidad de juegos de peleas, la comunidad de juegos de peleas ha abrazado a Catherine como un juego de peleas. Es difícil explicar por qué, pero así lo perciben algunos. Ok, entonces, sí, va a haber entonces, César, juegos alternos, pero los que llevan la parrilla y la transmisión y los presentadores y la fanfarria, 9. Se reunieron hace cuánto, como unos 3-4 meses a decir quiénes eran, cuáles eran los juegos. Sí, creo que un poquito más. Creo que hace ya más de 4 meses hubo el anuncio. A mí a priori me parece que el line-up es muy bueno. Me parece que los juegos todos los que están merecen estar. Tal vez hay algunos que puedo poner como más en tela de duda, pero los que están todos representan comunidades activas. Todos son juegos que tienen un seguimiento fuerte. Y no sé si ustedes quieren que comencemos o con cuál quieren que comencemos. A ver, yo tengo aquí una división de cuáles son esos juegos que regresan. Los que alcanzaron a estar en el Evo
2019 cuando se pudo realizar. El primero que tengo aquí, por obvias razones, es Street Fighter V Champion Edition. Es un juego que se lanzó en el 2016 y que tuvo esta expansión de Champion Edition en el 2020, que empezó muy flojito y con el tiempo fue creciendo bastante y eso desinfló mucho a la comunidad. Personalmente a mí me encanta Street Fighter, pero más es como por una nostalgia que tengo de ser ese primer juego de pelea, el Street Fighter 2, pero que al final me quedé me he quedado con un sabor amargo en el 2022 en cómo está terminando o cómo está pasando. ¿Qué nos puedes decir, don César, de este juego? La escena competitiva, por lo menos de Street Fighter 5, ahorita está en un momento que yo podría decir dulce. Porque si bien el jugador más casual o más ocasional de Street Fighter 5 ya ha dejado el juego y ya tiene tiempo ahí en el proceso de estar agarrando polvo, la comunidad competitiva sí lo sigue jugando de forma muy fuerte. Y con los últimos 2, casi 3 años en que no ha habido torneos presenciales en los que haya cruce de zonas geográficas de los jugadores, eso es un torneo que se espera muchísimo. En lo personal yo lo espero, no sé, muchísimo, como la lluvia en un día caliente. Es la oportunidad de volver a ver a los jugadores de las potencias asiáticas, volver a ver a los jugadores europeos contra los jugadores americanos. Han pasado ya casi 3 años y siempre fue una constante en la comunidad de Street Fighter que sabíamos cuál era la zona o el área que estaba más fuerte, y ha pasado ya años y no sabemos. Entonces ese torneo va a despejar mucho de esas dudas. Veremos finalmente si esos jugadores que están en América, en Norteamérica, como Idon o Punk, finalmente pueden poner ahí el piso fuerte de decir, ya Estados Unidos está al nivel de Asia en Street Fighter, o algún jugador europeo puede hacer lo mismo. Y en lo que respecta a Street Fighter 5, es un juego que tiene grandes altibajos. Las ventas no fueron malas, vendió 6 millones de copias y hizo muchísimo dinero en DLC en trajes. Y si pensamos que fue un juego hecho con un presupuesto muy limitado, que proporcionó Sony a Capcom para que el juego fuera exclusivo, no fue un mal proyecto. Pero sí fue un juego más tieso y con menos libertad que el Street Fighter 4 y se alejó a cierta parte de la comunidad. Igual, a pesar de sus limitantes, logró construir una escena propia y hacer una base de la que probablemente Street Fighter 6 tome provecho. Se va a aprovechar, correcto. Es un juego que tiene sus pros y sus contras. Hay un detallito que a mí me gustaría mencionar precisamente por lo que comentas. Capcom en su liga tiene una copa, y lo que hizo para mantener el juego vivo durante todos estos años en donde no pudo haber torneo presencial fue precisamente lograr que los jugadores se enfrentaran pero regionalmente para solventar estos problemas de la distancia y el online. Entonces lo que nos trajo fue un montón de torneos en donde hace poquito, por ejemplo, fue el torneo de Sudamérica y los argentinos dieron una paliza en general. Pero entonces puedes ver, por ejemplo, el nivel de República Dominicana ganando todo lo que pueda haber en su zona, o el este de Estados Unidos con el oeste, y ver las diferencias entre los personajes, entre los jugadores. Y también incluso alcanzas a identificar, yo veía en ese torneo de Sudamérica y me rascaba la cabeza porque hay combos que cuando tú ves un torneo en Japón, ese combo no se cae, pero aquí sí. Entonces, pero sí, va a ser muy interesante volver a ver esos enfrentamientos. Sí, repito, porque si bien Street Fighter 5 ya no es el rey de los juegos de peleas, fue otrora, en otro momento fue, sigue siendo un juego que es en el que invierten más horas todavía los jugadores pro, y a mí en lo personal me interesa mucho ver, honestamente, cómo se posiciona en el último año del juego, porque Street Fighter 6 está ahí en la puerta. Quiero ver quién es la fuerza dominante actualmente, porque les soy muy honesto, yo veo a los jugadores actualmente norteamericanos y veo su estilo muy depurado. Me interesaría mucho ver cómo se comparan probablemente con los grandes jugadores asiáticos, principalmente con los japoneses. Poniendo mi fichita Daigo a la edad que sea, eso no importa. Sí, bueno, creo que acá todos los que nos gustan los juegos de peleas de una u otra forma, pues somos grandes fans de Daigo, porque es el jugador más legendario y más dominante tal vez de la historia de Street Fighter. Y casi siempre la gente los fans, no los jugadores norteamericanos, pero los fans de Occidente, tendremos siempre a tener así una altísima estima a los jugadores japoneses, ya sea a los 5 dioses originales de Street Fighter, a los que vivieron después, o a los que continúan todavía. Entonces, siempre es un placer ver la ejecución, el nivel de juego, la inteligencia que tienen para jugar. Y repito, yo
estoy deseando porque llegue el momento para poder ver el torneo de Street Fighter 5. Este es uno de esos que se recomendaría para las personas que vayan y lo vean, ¿cierto? Yo creo que les pueden tomar mucho aprecio a ver este tipo de torneos. Voy a cambiar de juego, si no tienen de pronto algo más que decir, o César. No, perfecto, sigamos. Listo. El siguiente juego es Tekken 7. Este juego salió en 2017, tiene varios pases de temporada con más de 12 personajes adicionales, pero distribuidos de una forma rarísima. Yo me puse a mirar los dos. Hay un pase que tiene 6 personajes, otro que tiene 2, pero lo completan con escenarios. Ha vendido un montón, pero es uno de esos juegos que yo a las personas que juegan Tekken las respeto un montón. Porque no... mi cerebro sufre un shock cuando intento jugar Tekken y tratar de hacer lo que veo en la pantalla. No, yo también siempre he sido negado para Tekken. O sea, yo entiendo que hay muchísima gente que le encanta, pero yo lo intenté como con 3 juegos diferentes de Tekken y a ninguno fui capaz de adaptarme. Bueno, pensando en Tekken 7, es uno de los juegos, creo que probablemente sea el juego de la actual generación que mejor le fue. Este Tekken 7 fue el juego que rompió la barrera de Tekken 3, que había sido el Tekken que había vendido más copias. Actualmente a nivel competitivo goza de muy buena salud. Se sigue dando esa batalla total entre Corea y Japón, que siempre han sido así como las dos superpotencias de Tekken. Y ahora se sumó Pakistán. Hace unos años en el Evo aparecieron jugadores pakistaníes que no los esperaba nadie y barrieron con estilos muy propios y con técnicas muy propias y con una escena que ahora hay ya varios jugadores de Pakistán que están patrocinados. Entonces, para la gente que le interesan los juegos de peleas 3D, este es el juego. Desgraciadamente en los juegos de peleas 3D es el único que goza buena salud porque Soul Calibur está de sombra y Dead or Alive está mucho más escondido todavía que los demás. Y sí quería devolverme un segundito nada más sobre Street Fighter 5, que quería decir que es muy probable o es indudable que se va a aprovechar el torneo de Street Fighter 5 para presentar cosas nuevas de Street Fighter 6. Sí, como el torneo de Tekken 7, perdón. Sí, lo de Street Fighter 6 ya lo avisaron, que va a haber una demostración y unos invitacionales. No, yo comentaba personajes nuevos tal vez, y más de los modos que va a traer. Y con Tekken 7 creo que esta es la oportunidad perfecta también para que Namco presente cosas nuevas, porque ya tiene muchos años Tekken 7, y por ahí está el rumor de que hay desarrollo o de Tekken 8, o de Tekken vs Street Fighter, que había quedado en el olvido, o recordemos ese rumor tan fuerte que corre ahí en los foros de internet, que es que Microsoft está desarrollando un nuevo Killer Instinct con staff de Namco en conjunto. Entonces, también muchas ganas de ver el torneo de Tekken y ver qué anuncian al final. Ver los anuncios. Decir que el Evo también es una vitrina para todo lo que tiene que ver con juegos de pelea. Normalmente las compañías lo llevan allí porque su público está allí viendo lo que van a lanzar. Sí, o sea, entre pelea y pelea, mejor dicho, entre torneo y torneo, cuando se acaba uno de los torneos grandes, y aquí está el tráiler de los nuevos personajes, de la nueva temporada, del nuevo juego de la franquicia que hace rato no volvía, etcétera, etcétera. Correcto. Vamos entonces con el siguiente, Dragon Ball FighterZ. Es un juego del 2018 con 24 personajes, 3 DLCs que también le dan otros 24 personajes más. Esto fue un terror para Andrés, uno de nuestros amigos, saludos, porque él es de esas personas que cuando ve signos de personajes que no están bloqueados, a él le da un tic nervioso. Y aparte lo combina con que solamente puede comprar juegos físicos, entonces este juego le dio un problema. Además es fanático de Dragon Ball. Y lo compró en 2 plataformas diferentes. Uh-huh. En las 2 creo que le compró todos los pases de batalla. No, eso fue un desastre para el bolsillo del pobre Andrés. Y pues de los 40 y tantos personajes, la mitad son Goku o familiares de Goku, entonces pues eso también es un dolor de muela para todos los demás. Nosotros de hecho hicimos un podcast de este juego. Sí, señor, y le fue muy bien precisamente porque lo reseñó Andrés, pero también tiene la particularidad que para mí es muy difícil seguir los torneos de este juego porque, aceptémoslo, ya estoy viejo y este juego va a una velocidad que de pronto mis reflejos más el lag que me da el internet de tratar de ver cosas en vivo. Digamos que no voy como al mismo ritmo de Dragon Ball FighterZ. Sí, a mí también se me dificulta. Don César, ¿qué nos cuentas de este Dragon Ball FighterZ y cómo lo ves para este Evo 2022? Les soy muy honesto. Para mí que este juego esté en el line-up es la sorpresa más grande. Cuando yo lo vi, me costó incluso creerlo. Porque el nivel competitivo y la escena competitiva de Dragon Ball FighterZ sí
ha bajado muchísimo comparado a años anteriores. En algún momento fue el juego con más participantes del Evo. Esta no va a ser la ocasión. Aparte está en un limbo a nivel de desarrollo, porque con los demás juegos sabemos que están en desarrollo o el desarrollo está totalmente terminado. Con Dragon Ball FighterZ no sabemos, porque la gente de Namco sigue sacando a veces parches, hace rebalanceos, a veces anuncia alguna cosa, algún personaje, pero no deja claro si va a haber más contenido o no. Entonces es una situación interesante. Este torneo va a ser también interesante a nivel de que no van a estar las grandes fuerzas dominantes del pasado. Probablemente no va a ser Sonic Fox, que ya veo que no estuvo en ninguno de los dos torneos anteriores grandes, el CEO o el Combo Breaker, no estuvo participando con la misma fuerza de antes. No va a estar Goichi, que es ese jugador legendario que ya dijo que no va a estar. Entonces está abierto a que llegue gente de otras partes y que pueda tomar pues la batuta y quiere alcanzar top 8 o ganar el torneo. Repito, es un juego interesante, tiene todavía su escena, pero sí ha mermado mucho a lo que fue hace 3 o 4 años. Y a mí se me hace un poquito de ver los torneos, aparte de lo que dice César, yo también me considero ya un poco veterano en este tema. La presbicia ya empieza a tener empieza a dar sus efectos, pero también los combates son larguísimos. Sí, son combates bastante largos y hoy por hoy ha cambiado, pero durante un periodo muy grande eran muy parecidos los rounds. Todo el mundo jugaba igual, todo el mundo jugaba a Rushdown, todo el mundo usaba los mismos personajes y eso pues quita la capacidad de entretener y por eso mucha gente se alejó del juego. Lo han corregido y le han hecho muchas cosas, pero no es lo mismo, obviamente. Respecto a este juego, del futuro del juego, los anuncios, a mí no me sorprendería para nada que anuncien o más contenido, porque repito, el juego pues obviamente se sigue moviendo, o una secuela, porque la IP de Dragon Ball está hecha de oro. Lo que salga de Dragon Ball la gente lo compra. Entonces no me sorprendería para nada que haya una secuela por ahí en preproducción o en desarrollo. Obviamente no lo van a anunciar porque todavía este juego vende, pero es muy probable que por ahí todavía Namco esté moviendo los hilos para ver qué más hace. Yo a cada rato veo que anuncian que va a salir una nueva película y que la van a lanzar en cines y además va a tener doblaje en español y uno dice, de pronto se filtra uno de sus personajes para el jueguito de peleas, uno nunca sabe. Yo sé que absolutamente todo eso que estamos mencionando a la fija sale en un juego de rol que eso ha pegado y no lo han querido dejar morir, que es el Dragon Ball Xenoverse 2, pero uno nunca sabe, de pronto alguien se acuerda que Dragon Ball FighterZ existe y también le lanzan uno o dos personajes de ese tipo de contenido audiovisual nuevo del anime. Claro. Con esto de Dragon Ball FighterZ pasemos al último de los juegos que repite de los veteranos, pues Mortal Kombat 11. Es un juego del 2019 con su coletilla Aftermath, que fue como la versión del juego del año del 2020, en donde le incluyeron hasta modo de juego adicional. Y este sí es el superventas. Y curiosamente es el único del que creo que no hemos hablado en el podcast. ¿Me corrige, César? No, señor, ese no. Andrés lo compró porque pues él compra todo lo que tenga dos personajes que se enfrentan uno contra uno, pero no lo ha traído, no lo ha querido aparecer. Y también, por ejemplo, está, al menos la versión, no sé si es la versión base o la versión extra, también está en estos servicios de PlayStation Plus Extra y otras cosas. Entonces, además de que ya vendió un montón, hay ahorita también mucha gente que también lo está conociendo por primera vez. Es un buen candidato para que aparezca en nuestro podcast. De Mortal Kombat 11 podríamos decir muchas cosas, pero quiero empezar con algo claro. Este es el único juego de toda la parrilla que el soporte para el juego y el desarrollo está totalmente cerrado. NetherRealm Studios dijo, ya se cerró el ciclo, se acabó ya la puerta. Respecto a ¿Vendrá de pronto un Injustice? Porque había como esa... se intercalaban los dos Injustice salieron entre dos Mortal Kombat. Se intercalaban normalmente las iteraciones de las dos sagas, pero eso es lo lógico, lo que pensaríamos todos. Pero he visto entrevistas con Ed Boon donde ha dejado claro que él está trabajando en un juego de peleas que no es ni Mortal Kombat 12 ni es Injustice 3, lo cual ha disparado una cantidad de rumores enorme. Hay mucha gente que dice que están trabajando en un juego de peleas con personajes de un IP que no son esos dos. Hay gente incluso, y lo digo que la gente se lo tome con cuidado, no crean simplemente pues un rumor. Hay gente que asegura que ya NetherRealm Studios está trabajando con personajes de otras compañías de cómics. Pero bueno, dejemos el tema ahí. Volviendo a lo que es la escena competitiva de Mortal Kombat 11, pues la escena competitiva de Mortal Kombat 11 sigue fuerte. No tiene tal vez las grandes figuras que tenían antaño, pero sigue teniendo grandes jugadores. El juego, a mí me parece que lo que ustedes comentan, que es un juego que ha encontrado un nuevo nicho ahora que está en
en PlayStation Plus y en otras opciones. Es un juego que vale mucho la pena. Hoy por hoy lo pueden conseguir en PlayStation, a veces por menos de $20. Y es un juego que a nivel de contenidos y valores de producción es un juego maravilloso. Tiene muchísima calidad, se ve el trabajo en el juego. Y si bien de toda la parrilla este juego que a mí menos me gusta a nivel de gameplay, sería muy ingrato negarle que a la hora de los torneos da mucho de sí y que da mucho espectáculo. Sí, correcto. Da mucho espectáculo y es uno de esos juegos que tiene un buen netcode, es decir, si quieres jugar online está muy bien diseñado para eso. Si quieres jugar solo también tiene bastante contenido para hacerlo. Es un juego muy completo, aunque digamos que coincido aquí con Don César. Por algún motivo es el de los que menos me gusta. Me parece que los personajes son tan tiesos que me causa algún problema para conectar. Listo, estos fueron los 4 juegos que repiten. Y ahora vamos a hablar de estos juegos que por algún motivo no habían... Muchos de estos tienen mucho tiempo, pero que yo sepa no habían estado en la parrilla principal. Y voy a empezar con Skullgirls. Este juego tiene historia detrás. De hecho tenemos una reseña escrita. Esta novela por debajo. Ajá. Y el estudio cerró y mejor dicho, eso es... Tenemos una reseña escrita, si quieren ir a nuestra página para que la lean un poquito de este juego. Se viene hablando de él desde el 2012 porque empezó con una campaña de crowdfunding y en el 2013 se dio su lanzamiento. Tiene una versión extendida que se le llamó Second in Court con lanzamiento en varias consolas poco a poco. No se lanzaron todas al tiempo, sino poco a poco fue saliendo. Hasta en Switch está este juego. Pero también tiene chismes. Don César, ¿qué tiene por ahí en su mentidero? Me preocupa que la gente que oiga el podcast va a creer que solo cosas feas tengo que decir de la gente que trabaja en juegos de video, pero no. Con lo que respecta a Skullgirls... Yo entiendo que no es que queramos hablar de las cosas malas, pero es que muchas veces las noticias que uno conoce, la información que le llega a uno, son precisamente esos problemas que se dan dentro de la industria de los videojuegos. Y es lo que llama más la atención al final del día para el gran público, entonces lo comprendo totalmente. Lo que dijo Víctor tiene razón, Skullgirls nunca estuvo en la grilla principal de los juegos del Evo. Estuvo a punto de hacerlo en el año 2003 cuando hubo una votación de quién recaudara más dinero para ayudar a enfermedades, pero fue vencido por Smash Bros. Melee, que logró juntar $94,000 en esa época, y Skullgirls llegó a $78,000. Skullgirls es probablemente el juego indie de peleas más exitoso de la historia, ya tiene pues prácticamente 10 años de estar ahí. Un juego que yo aprecio mucho, me gustó mucho la reseña de Víctor, yo la he leído en su sitio web, y es un juego que, si tuviera que explicárselo a alguien que ha jugado juegos de peleas, le diría, piensa en cómo sería Marvel vs. Capcom 2 hoy por hoy, porque lo que es el timing, el modo de juego, está muy pensado y muy basado en Marvel vs. Capcom 2. ¿Por quién? Por su creador, el lead designer y el lead programmer del juego, que es Mike C. Y ahí entramos tal vez con el chisme. Mike C. en años pasados, hace un par de años, recibió un par de denuncias de que tuvo comportamientos inapropiados con sus compañeros de empresa. Y de ahí fue removido de la empresa se renombró y ha tenido pues una especie como de segundo o tercer aire. Actualmente la empresa incluso está dando un Season Pass de la que han salido 2 personajes y hay otros 2 todavía en camino. Es un juego que, repito, tiene una comunidad muy rica, una comunidad muy cercana. La gente que juega Skullgirls, no digo que las otras comunidades no lo sean, pero la gente que juega Skullgirls es muy, muy amable. Y eso se nota hasta incluso en los desarrolladores del juego. Hay sesiones donde uno puede entrar a Twitch y ver dónde están los programadores y diseñadores haciendo los personajes actualmente del Season Pass. Y para este torneo se sabe que se va a revelar el 4º y el último personaje del primer Season Pass de Skullgirls. Perfecto, este es uno de esos juegos, sí, y realmente es bien entretenido de ver porque gráficamente es muy cartoon, muy exagerado y hacen unos, digamos que las animaciones realmente son dignas de ver. Además la música me encanta, ese ambiente que le imprime al juego, sí. La música me parece muy agradable. Internamente también hubo un montón de cambios en cuanto a todo ese tema de las animaciones, porque yo me acuerdo de una historia también que contrataron a una persona que había hecho como fan art del juego para que creara un personaje y luego cambiaron unos diseños y mejor dicho, eso ha iterado cualquier cantidad de veces. ¿Cuál es la versión que está actualmente activa? Second in Court. Second in Court, sí. Y esto tiene música hasta de Michiru Yamane, para quienes de pronto no la tienen en mente. Ella se encargó de algunas canciones en Castlevania, entonces no son palabras menores.
Me paso Tiene a una otro música maravillosa. Me paso a otro de los juegos nuevos. Guilty Gear Strive es un juego que salió en el 2021. De este tenemos podcast, es el 95 primera parte, y por el cual decidimos cambiar nuestra estructura de hablar de los juegos tan pronto, porque nos dimos cuenta que las personas que nos escuchan realmente esperan a que se madure un poquito el juego, y los podcasts que más se escuchan son esos que ya llevan un añito por ahí. Tengo que decir una cosa, bueno, primero, para quienes no conozcan el juego, Guilty Gear es una franquicia de esas de las antiguas. Los invito de verdad a escuchar el podcast 95 primera parte, porque hablamos un poquito del desarrollo del juego, y me entretuvo muchísimo al principio, pero ahora al final hay algo que me ha pasado con los torneos, y es que los he visto un poquito, no sé, lentos tal vez. No sé, don César, qué tiene para decirnos del Guilty Gear y cómo le ha ido con él. Bueno, yo este Guilty Gear me produce también sentimientos encontrados, porque cuando se presentó respondía a una gran paradoja, y era si presentas un juego más simple, llegan nuevos jugadores o se te van los jugadores clásicos de la saga. Y pasó un poquito los dos, llegaron jugadores nuevos, pero también se fue alguna gente que extraña la complejidad que tenían Guilty Gears anteriores. Aún así, la comunidad está fuerte. Este es el juego que va a tener más participantes en el torneo, y este probablemente sea el torneo más grande en el Evo. No sería nada extraño que este sea el juego que cierre el domingo, porque el Evo se va a acomodar esta vez por la cantidad de participantes. Y en lo personal me parece que es un juego que tiene buena salud. Entiendo lo que comenta Víctor, de que tal vez siente que es un poquito lento en algunos momentos, y también yo siento que a veces se repite mucho los mismos personajes, se le está cayendo. Sí. Uh-huh. Hace falta un balanceo así, pero pronto. Nagoriyuki lo he visto en Sí, personajes que nos encantan, pero aún así sería bueno ver un poquito más de variedad. Este juego se sabe que ya ha vendido casi unas 700,000 copias. Sé que eso para otros juegos y para otros géneros es una broma, pero para un juego de peleas es bastante, más un juego de nicho. Pensemos que la versión anterior de Guilty Gear lo que vendieron fueron como 25,000 copias. Entonces, saber que este juego vendió más de 600,000 es pues una victoria muy grande para Arc System. Este juego, para mí, a nivel de producción, tanto gráfica como visual, como en sí el juego, probablemente sea el juego que tiene más valor de toda la grilla. Y a nivel de la escena competitiva, acá tenemos muchas ganas también de ver otra vez el cruce entre zonas geográficas, porque es hora de ver si Europa, Estados Unidos o Asia quién es hoy por hoy el animal más fuerte, hoy por hoy en lo que podríamos decir de Guilty Gear. Porque, repito, yo he oído a los jugadores americanos diciendo, solamente Japón está por encima de nosotros. Y he oído a los europeos diciendo, solamente Japón está por encima de nosotros. Cada uno se ve por debajo del hombro. Quiero ver este torneo, quiero ver a ver quién es realmente los mejores y quiénes están hoy por hoy en al tú con Japón. Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de esos que vale la pena ver, y concuerdo con don César. El valor de producción de este juego es enorme. Gráficamente es hermoso. Las animaciones son dignas de ver, y yo las repito, de esto que no saltas tú la introducción, porque me gusta ver muchos de esos detalles. Soy un jugador simple. Voy a cambiar de juego. El penúltimo de la parrilla, The King of Fighter 15. Es un juego que se lanzó muy reciente, es de febrero del 2022, y gráficamente podrá no ser el más bonito del grupo, pero tiene una comunidad que lo ha recibido supremamente bien, y además me parece súper divertido de ver. Es muy, muy, muy emocionante. Es México aquí en los torneos que he podido ver a tope. Ese es uno de los pocos títulos que precisamente porque los primeros lanzamientos fueron tan populares en arcade aquí en Latinoamérica, siempre ha tenido una gran acogida en todo el público, incluso versiones que no han sido como muy fuertes o muy entretenidas o que tienen problemas, aquí la gente los quiere. Correcto. Aquí una encuesta muy rápida. Nosotros tres somos latinos, de alguna manera tenemos que estar ligados a The King of Fighter. ¿El favorito cuál es para don César de los The King of Fighter? ¿El favorito de los juegos o la triada o personaje? De la serie. A mí me marcó mucho King of Fighter 98. Igual. Yo soy King of Fighter 98. ¿Y César? Yo jugué uno mucho en PlayStation, creería que fue el 2000. Sí. El que traía un personaje que era Kei, que era como el debut de Kei. Kei debuta en el 99, entonces debe ser ese. Debe ser ese. Bueno,
Uno de esos dos, exacto. Yo recuerdo que fue por allá, porque esa era la época en la que salíamos de la universidad a sentarnos a jugar juegos de pelea y había un King of Fighters en CD de PlayStation que era el que rotaba cada rato. Y decir que con este juego yo creo que la gente de SNK la está haciendo solo para mí, porque los DLCs que está sacando son súper atractivos para mí. El equipo Garou, el equipo de Southtown, me gusta mucho Fatal Fury. Me parece digamos que muy buen complemento. No he podido dedicarle el tiempo que quisiera por razones, pero creo que lo va a hacer muy bien. No sé, don César, ¿qué nos cuentas de este juego? King of Fighters 15 promete ser un torneo intenso. Y perdón por la gente que nos escuche por repetirme con esto, pero algo muy importante, algo muy interesante, este King of Fighters 15 va a ser finalmente ver otra vez los enfrentamientos de todos esos grandes jugadores de América Latina, desde México hasta Argentina, contra los grandes jugadores de Asia, que normalmente por condiciones socioeconómicas o topográficas no se da, y siempre está esa idea de que cuál es la zona que tiene más fuerte probablemente al nivel de gameplay de King of Fighters 15. King of Fighters 15 ha sido exitoso dentro de su nicho. Desgraciadamente no creció tanto como a SNK le hubiera gustado, porque es un juego que recompensa mucho el valor del legado. Esto quiere decir que la gente que tiene jugando King of Fighters 10 años, 8 años o 15 años, acaba de llegar y se va a sentir como en su casa, de entrada. No pasa lo mismo con el Guilty Gear o pasa lo mismo con el Street Fighter 6 que va a venir, que jugadores viejos van a tener que tomar otra curva de aprendizaje. No pasó. Alguien que maneja King of Fighters 98 puede llegar al 15 y en cuestión de una hora está jugando muy bien. Repito, súper interesante ver los torneos para ver el enfrentamiento de estilos. El estilo latinoamericano es muy distinto a como juegan algunos jugadores estadounidenses y es súper distinto a como juegan los jugadores japoneses o otros jugadores asiáticos. En China, por ejemplo, tienen grandes jugadores de King of Fighter. Por ejemplo, Xiao Hai, que era considerado en algún momento el mejor jugador de la historia de King of Fighter. Corea tiene grandes jugadores de King of Fighter que también van a ir al torneo. Entonces, en lo personal, este torneo, así, a mi gusto propio, si yo tuviera que elegir cuál torneo quiero ver primero, sería este. Estoy muy interesado. Y mi fichita para el huevo. Estos jugadores mexicanos son muy buenos, la gran mayoría. Ojo, tengo entendido que Perú y que Chile tiene grandes jugadores también. Entonces, no sé, la dificultad acá en el Evo es qué tan fácil resulta para algunos jugadores de Sudamérica conseguir la visa y ir a Estados Unidos. Porque se quedan grandes jugadores. No sé si Víctor conoce al jugador legendario mexicano, Bala. Sí, correcto. Okay. Bala no puede ir a México, no puede ir a Estados Unidos por muchos años, por haber estado más de lo que le permitía su visa hace casi 10 años. Todavía tiene probablemente las puertas cerradas y es un desperdicio perderse a alguien tan talentoso en ese tipo de juegos. Entonces, ojalá pueda ir mucha gente de América Latina al torneo para demostrar el talento y el nivel que hay en la región. Ahí como siempre aquí en Latinoamérica lo que en parte nos detiene es el presupuesto y el otro las reglas adicionales que tenemos para viajar por el mundo. Sí, así es. Ok, yo había dicho que era el penúltimo, perdón, me equivoqué, me faltaba uno por aquí que no lo tenía. Y yo creo que no soy el único al que se le pasa desapercibido este juego, Melty Blood Type Lumina. Es un juego que salió en septiembre del 2021, desarrollado por la gente de French Bread, los mismos de Under Night in Bird. Es un juego que también está en todas las consolas, pero que desafortunadamente no resonó mucho. Tiene como un nicho muy pequeñito, o me equivoco, don César, ¿qué nos puedes contar de este? Yo les digo qué tan pequeñito es el nicho. Si no es porque Andrés me pregunta que cómo hacemos para conseguir una copia física de ese juego, yo ni siquiera me hubiera enterado que ese juego existe. Y yo, a pesar de que no juego tantos títulos de pelea, tiendo a conocer al menos las portadas, los lanzamientos, el tráiler, digamos como la información básica, pero no tenía ni idea de nada. Bueno, sí es reconocible que Melty Blood sea probablemente el juego de más de nicho de todos los que están, pero es un nicho muy apasionado y este Melty Blood ha sido el Melty Blood que más ha vendido. Se supone que ha vendido más de 300,000 copias, repito, es un número risible para mucha gente, pero para ser desarrollado por una empresa de menos de 10 personas y para ser un juego que está basado en una novela visual de nicho japonesa,
creo que el resultado es bastante bueno. El juego ha tenido una adaptación y una aceptación bastante buena dentro de la comunidad. Hay alguna gente obviamente que le reclama que no es igual a jugabilidad a otras versiones anteriores de Melty Blood, y este es el primer torneo que va a haber grande de Melty Blood tal vez a nivel internacional, entonces va a ser muy interesante ver jugadores de otras partes del mundo. Y repito, también va a haber anuncios en este juego Melty Blood, va a haber los 4 personajes de la segunda temporada van a estar probablemente acá. A mí me gusta el juego, me parece súper entretenido. Entiendo que haya gente que no lo conoce porque, repito, es algo muy pequeño, pero el sabor, la esencia que tiene el juego es muy distinto a otros juegos de peleas. Es muy dinámico, tiene otra estética, y la gente que se mete a jugar los juegos de Melty Blood los juega por décadas. Siempre hubo el meme y la gracia de decir de que el torneo, por ejemplo, en un torneo cuando había un juego grande, digamos Street Fighter o Guilty Gear, en el escenario principal, siempre decían, en el baño tiene que haber un torneo de Melty Blood ahorita, porque siempre hay jugadores de Melty Blood haciendo torneos pequeñitos, reuniéndose, y son súper apasionados. Les puedo garantizar algo, muchos de estos juegos grandes, en 1 o 2 años, no se va a acordar nadie los va a jugar. Les puedo garantizar que va a haber gente jugando Melty Blood por varios años. Yo lo tengo ahí en mi radar, pero no lo pues me tocaría jugar solo y me da una pereza enorme porque no encuentro otras personas. A ver si encuentro un equipo para poder jugar un rato Yo dejé a propósito el último juego para que hablemos un poquito más a profundidad, porque también es uno de esos que creo que merece un poquito de reconocimiento. Pero antes de pasar a hablar de él, don César me había dicho que le gustaría comentar algunas ausencias que para él son importantes. ¿Cuáles son esos juegos que de pronto se le quedaron cerca de entrar o que quiso que entraran o le hacen falta en este torneo? Bueno, a mí me hubiera gustado mucho que estuviera Samurai Shodown, que solo tuvo una participación en un EU y fue un torneo pequeñito, y es un juego que a nivel de gameplay y contenido es un juego excelente, pero que tristemente tiene un network muy malo. Entonces eso pues le cortó las piernas. Exactamente. Lo desapareció durante toda esta época de pandemia, y yo intenté jugar el online, pero es terrible. Sí, yo la única forma en que logré jugar el online de eso fue precisamente poniéndome de acuerdo con personas de este mismo país, y aún así en algunas peleas teníamos lag. Sí, el código en línea de SNK no es su fuerte. Más bien el que tenemos hoy por hoy en King of Fighters 15, que es un código rollback competente, se dice mucho que fue muy ayudado por los desarrolladores de Mystic Codes, que son los que hacen hoy por hoy los ports más nuevos de las versiones de juegos clásicos de ellos. Y acá sí se nota que no tenían ese alcance todavía. Y sí, es un juego que a mí en lo personal me duele mucho porque tengo muchísimo cariño por la saga. La llevo muy cerca. Me uno en su pena, porque también es mi franquicia de pelea de juego favorita. Y adicional a eso, en el único torneo que lo vimos, creo que fue en el Evo, todavía tenía problemas de balance, entonces esa final era Genjuro versus Genjuro versus Genjuro versus Genjuro, una cosa por el estilo. Cierto. Y es un juego que tiene algo que no tienen otros juegos, que es muy rico en historia. Si uno revisa la historia de los personajes de Samurai Shodown, parece que una novela japonesa. Está llena de tragedia y belleza cada historia de cada personaje. Pero pasando a otro juego que a mí me hubiera gustado mucho que estuviera, les soy honesto, a pesar de la gran polémica que hay si Smash es un juego de peleas o no, a mí sí me gusta que haya un juego de Smash en el Evo. Sí me gusta que esa comunidad tan grande llegue. Los que hemos tenido chance de estar en algún momento en el Evo de forma presencial, es hermoso ver cómo la gente canta, por ejemplo, o aplaude al ritmo de la canción de Kirby, las canciones, toda la esencia que tienen, porque la escena de Smash es una escena en sí misma. Entonces, es otro público, es otras dinámicas, y yo siento que aportaban y hacían más diverso al Evo. Pero bueno, como mencionamos al principio, probablemente por decisión de Nintendo tal vez eso no vuelva a pasar. Les voy a dejar escuchando un poquito de la banda sonora, la canción de Catalina, y el juego del que vamos a hablar es Grand Blue Fantasy Versus.
Gran Blue Fantasy Versus, un juego del 2020, estuvo en la parrilla del Evo del 2020, pero desafortunadamente no se dio ese torneo. Don César, yo le pedí que nos hablara un poquito de este juego, porque a pesar de que viene de una franquicia que es muy famosa, yo no siento que haya resonado como de pronto se merecía, porque he tenido oportunidad de jugarlo bastante, precisamente pensando en que hablemos de este podcast, y me ha sorprendido mucho lo que me encontré. Es un juego que ha tenido particularmente mala suerte por varias razones que vamos a hablar. Hablamos un poquito del juego. Está basado, como usted comenta, en un IP súper fuerte de un juego de MOBA de Cygames. Y es un juego que fue pensado para hacer un mix entre los juegos de anime y los juegos más clásicos como Street Fighter. En este juego no hay Air Dash. Es un juego que tiene 4 botones, liviano, mediano, pesado y un botón especial. Es un juego que tiene pues sus autocombos. Es un juego que tiene la capacidad de que es muy accesible. Los poderes especiales se pueden hacer ya sea por comando o presionando un botón ahí especial con cierta dirección, copiando ahí un poquito de lo que hace Smash. Es un juego que tiene muchas cosas muy buenas. Esa capacidad, por ejemplo, de que se puedan hacer los controles o los golpes de forma muy sencilla, hace que mucha gente que le huye a los juegos de peleas pueda participar acá. ¿Cuántas veces les ha pasado conocer a alguien que dice, me gusta Zangief o me gusta Gael en Street Fighter, pero no logro hacer los poderes, no me siento cómodo, no tengo esa pericia, no tengo esa capacidad para jugar? Acá no pasa. Acá los especiales pueden ser realizados como en Smash, y eso trajo otro público. Este juego hizo algo muy interesante, y es que logró simplificar sin perder profundidad. Sí, correcto. Algo de pronto para darle un poquito de profundidad a esto, tú puedes hacer esos movimientos especiales con una dirección y un botón, como dice César, y don César, y eso lo hace muy accesible. Pero si tú quieres dedicarte a sacarle más provecho o digamos que tienes algo más de habilidad, el juego te deja, porque te permite hacer esos movimientos sin tener que esperar un cooldown, que es el que te afecta si lo haces con el botón directo. Sí, así es. Y, por ejemplo, en muchos juegos de peleas, cuando vemos algún enfrentamiento, sobre todo entre un jugador con más pericia que otro o más experiencia, es normal ver que a veces con un combo o te pueden eliminar. Es lo que normalmente en las comunidades se llama lo que son combos de muerte, que te tocan una vez y se acabó. Eso no pasaba en este juego. Era un juego que tenía fundamentos muy ricos y muy propios. Y aparte, es que bueno, tuve realmente muy mala suerte porque el lanzamiento fue bastante bueno. Vendió más de 700,000 copias en su lanzamiento, lo cual es un número bastante significativo para un juego de peleas. Pero desgraciadamente se le juntaron muchas cosas en contra. Por ejemplo, el COVID, lo cual imposibilitó que hubiera torneos presenciales y que el juego recibiera la importancia y la luz, el spotlight, el reflector adecuado. Aparte de eso, es de los últimos juegos que tiene código de delay, no tiene código rollback, lo cual imposibilitó que se hicieran torneos en línea para mucha de la comunidad. Y desgraciadamente es algo increíble la mala suerte que tuvo con respecto al COVID. Yo, por ejemplo, cuando el juego salió estaba en Los Ángeles, recuerdo ir a GameStop y comprarlo. Y después, cuando iba en metro de vuelta al hotel, prendí la televisión y estaban anunciando que ya se consideraba que el COVID iba a ser una pandemia. Entonces fue algo increíble. Si hubiera tenido por lo menos unos 6 meses para que la gente lo conociera, lo jugase de forma presencial, yendo a los torneos, yendo a arcades, yendo a la casa de amigos, viéndolo en otros torneos grandes, tal vez como el Evo, la historia del juego sería muy distinta. La franquicia es famosa. Yo realmente no la conocía. Yo sé que César sí me había dicho que le sonaba algo, el Gran Blue Fantasy. Señor. Sí, de hecho el juego original es un juego de móvil, es un juego de Android y de iOS, incluso tiene versión para navegador, se llama así simplemente Gran Blue Fantasy, y es una franquicia que arrancó por allá en el 2014, desarrollada y publicada por una empresa un estudio japonés que se llama Cygames, que se especializa precisamente en juegos de rol y en juegos de móviles, y pues tiene muchas mecánicas estilo gacha, de eso de que para conseguir un personaje adicional tengo que apostar unas monedas o unos cristales o unas gemas, y lo invitan a uno mucho para que participe de nuevo, y fue muy famoso porque unió a dos eminencias del mundo de los videojuegos,
que fue el compositor Nobuo Uematsu, que prácticamente es el responsable de toda la música importante de la franquicia de Final Fantasy, y el director de arte Hideo Minaba, que también había trabajado en conjunto con él en Final Fantasy V, en Final Fantasy VI, en Final Fantasy IX y finalmente en Lost Odyssey, un juego que salió exclusivamente para Xbox 360. Y hace muchísimo tiempo no trabajaban juntos. Estas personas de Side Games los reunieron, les dijeron, bueno, ustedes lo que saben son diseñar personajes y hacer música, los queremos para este juego. Y el juego le fue muy bien, pero muy, muy bien, precisamente en esos dos puntos, al tema de que decidieron expandir la franquicia. Salió una serie de anime, ahí fue que yo lo conocí por primera vez, una serie de animación que salió la primera temporada por ahí del 2017 y la segunda temporada del 2019. Personalmente no me gustó mucho, yo me vi como 2, 3 capítulos, yo normalmente veo 2 o 3 capítulos de todas las series que salen por temporada para ver con cuáles me quedo, y aquí el diseño de personajes era muy bueno, pero la historia se me hizo así como tan flojita. Sin embargo, esta franquicia, pues, no solamente salió con esta serie de anime, sino también el videojuego que decimos Grand Blue Fantasy Versus, que es el de pelea, y tienen anunciado un juego de rol más tradicional para consolas que supuestamente debía salir en este 2022, pero que ya no tiene tanta cara, parece más que es como un juego del 2023 y se ve espectacular. Cuando dices que se ve espectacular, es que gráficamente, volviendo a este juego de peleas, cel shading, muy estética anime, pero de un nivel altísimo. Y cuando yo dije que me sorprendió, es que yo jugué el Guilty Gear Strive antes de que para mí, digamos que es el mejor en cuanto a tema de producción, pero este Grand Blue Fantasy Versus no tiene nada que envidiarle. Se nota el dinero y el cuidado que tiene detrás en la producción, en las animaciones, como tiene detrás un tema de modo historia también. Hay un modo de un solo jugador, es parecido al de Soul Calibur 6, en donde tienes que ir recorriendo una historia y te da algunos escenarios y a veces te pone a luchar algo así como si fuese un beat'em up, muy, muy simplificado, pero me sorprendió la cantidad de contenido que tiene un montón de coleccionables o de mejoras para el personaje en ese modo historia. Entonces, si quieres ponerte y si te gusta ese tipo de juegos, aquí tienes un montón. He tenido muy poquita oportunidad de jugarlo con alguien más porque no me ha ido muy bien en el online. Han venido un par de amigos a mi casa a jugar y lo hemos jugado un rato. Les ha gustado bastante, pero no creo que lo compren. Entonces no sé qué tanto futuro tenga. Don César, ¿qué nos cuenta de este juego en cuanto a escena competitiva? Porque de este sí que no conozco nada. La escena competitiva de Grand Blue es un gran signo de pregunta porque como no se pudieron realizar torneos en su momento, pues, y la gente no quería hacerlo porque el online no era bueno, era un online de delay, no era un rollback. Entonces, hay torneos actualmente, pero estamos muy lejos de saber honestamente quiénes son los mejores jugadores. Incluso en los juegos de pelea se desarrolla mucho esto que mencionamos que es el meta, que es información de los mismos jugadores cuando ya saben qué personaje es más fuerte, qué personaje es menos fuerte, quién usar en cada caso. En este juego, incluso en el meta, vamos atrasados, repito, por el mismo bloqueo, por el mismo pausa que nos dio forzosamente todo este asunto del COVID. Este es otro torneo que yo espero con muchas ansias de ver, porque repito, yo coincido con Víctor, es un juego precioso a muchos niveles, a nivel de gráfico, a nivel de acabados, a nivel de música, se ve el nivel de producción altísimo. El juego tiene 24 personajes y cada uno está animado y tiene cosas increíbles para apreciar. Entonces, la animación es hermosa. Yo precisamente cuando vi el juego de peleas fue que me interesé en devolverme a mirar la serie de animación, y en muchos aspectos el juego se lleva por delante la serie animada. Y pues, ¿qué es esto? O sea, normalmente los juegos están tratando de alcanzar el anime. No, aquí el anime está tratando de alcanzar el juego. Es impresionante. Sí, el juego tiene una animación y un aspecto gráfico increíble. Pero ya esto prácticamente está haciendo marca la casa de Arc System. El último juego de peleas que acaba de sacar Arc System, el DNF Duel, también tiene un nivel gráfico parecido a este y también es espectacular. Y es un juego que tampoco está en LEO. Hay muchas teorías, pero nada concreto por qué no está. Pero volviendo a Grand Blue Fantasy Versus, es un juego que yo creo en lo personal que ya mucha gente ya como porque esta va a ser su participación en LEO,
era un juego que iba a dominar, pero no le tocó, no se dieron las circunstancias. Pero yo creo que todavía queda ahí como que un poquito como de esperanza. ¿Por qué? Porque la gente de Side Games ha hecho encuestas este año de qué personajes les gustaría más ver en el juego y qué otras cosas les gustaría ver en el juego. Y yo he llenado varias de esas encuestas y pongo más personajes y rollback. Sí, a mí también. Más personajes y rollback. Entonces, hay un poquito de esperanza todavía. Este juego todavía puede sacar más dinero. Obviamente esto no depende de Arc System, depende de Side Games si decide ponerle o no ponerle rollback. Pero si Persona 4 Arena recibió rollback casi 10 años después de su lanzamiento, ¿qué impide que Gran Blue lo reciba también? Correcto. Y además es uno de estos juegos que le cogí mucho afecto porque encontré a mi personaje relativamente rápido. Gita es una niña Ryu, es Ryu pues, pero en niña. Sí. Que es uno de los personajes que se beneficia más de del control simple, porque permite hacer bastantes cosas que si fuera un juego de peleas tradicional, no todo el mundo podría hacerlo, y ahora sí, es un juego accesible. Algo interesante de eso, y tal vez bajando un poquito un grado más técnico, es que muchas veces en los juegos de peleas, por ejemplo, si yo uso Guile y ustedes están usando Ryu, ustedes saben en qué momento o en qué momento no yo puedo lanzar tal vez un poder por el movimiento de las cargas y eso les permite planear, hacer estrategias y jugar en contra mío. En este juego, como está ese botón para los poderes simples, no pasa. Entonces hay sorpresas durante los rounds y durante los matches. Repito, es un juego que merece mejor suerte, ojalá la tenga. Correcto, un juego bonito, yo creo que vale la pena, es incluso recomendable que se pruebe, ¿cierto? Incluso hasta alquilable, nosotros somos aquí una categoría para clasificar juegos, y yo creo que este es uno de esos que pondría casi como comprable, pero que también afortunadamente yo cuando lo compré en su versión completa con todos los personajes, los DLC estos, y no me costó $10. Qué envidia, porque yo sí pasé por caja y lo compré de salida y compré los DLCs cuando se anunciaron y he invertido bastante dinero en el juego, he invertido más de $100, entonces sí me pesa un poquito ver que ahora la gente puede accesar ahí al PlayStation Network y comprarlo por $50 o $40 el paquete completo. Ok, no sé si les queda algo más para decir. Barrimos los 9 juegos que van a estar en el Evo. A quienes les gusten o les dé algo de curiosidad ver esto de los juegos de pelea, creo que es uno de los, como decía de pronto don César al principio, de pronto no es el mejor, pero sin duda que es uno de los más grandes, es el que más resuena en los medios. Vas a encontrar el que atrae mucho público, no solamente mucho público y muchos jugadores internacionales que se pegan el viaje solamente para porque tiene una gran reputación. Correcto, y es de los que vas a encontrar transmisiones en diferentes canales, en diferentes idiomas, entonces es mucho más accesible y te puede llegar a gustar hacer seguimiento. Yo, por ejemplo, le saco el mismo tiempo a ver la final de la Champions que a ver el Evo. Sí, es algo similar porque permite llevar algo tal vez que es de un público, que es un nicho, llevarlo a un público mucho más grande. El Evo no solo es un torneo, hay exhibiciones, hay ventas de productos, hay charlas, hay convivios con creadores de contenido, hay presentaciones de juegos y se da venta de productos relacionados a la escena de juegos de peleas que solo ahí se pueden conseguir. Por ejemplo, yo tengo un jersey, una playera, una camisa que es Mega Man peleando contra Astro Boy en Marvel vs. Capcom y esa camisa solo se vendía ahí. Entonces, repito, el Evo tiene contenido para mucha gente. Si les interesan los juegos de peleas o incluso si no, denle un chance y vean un poquito del Evo. ¿Listo? Entonces pasamos a despedirnos. Los invitamos a todos a que visiten nuestra página de web www.cronicasgumba.com. Ahí van a encontrar nuestro podcast, también reseñas retro. Algunos de los juegos que mencionamos en este capítulo ya han sido reseñados o tienen su correspondiente podcast. Tenemos el Street Fighter V, el Samurai Showdown, el Guilty Gear Strive. Digamos que nos gustan los juegos de pelea y por eso los traemos con alguna frecuencia a este espacio. Y pues nos encantaría que nos siguieran en cualquiera de nuestras redes sociales. En todas partes nos encuentran como @crónicasgumba. Y pues paso a despedirme dándole las gracias a nuestro invitado, don César. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por hablarnos con la pasión que muestra por este género de títulos. Y cuénteme dónde lo pueden encontrar, cuál es su proyecto actual. Mejor dicho, publicítese. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Víctor por la invitación y al tocayo acá por darme espacio para participar en un podcast tan bueno.
Y repito, yo me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, es @2escroto. Repito, perdón por el nick, pero es una historia muy larga y ya se quedó, ya no puedo hacer nada más, la gente me conoce por ahí. Actualmente tengo un podcast, es un proyecto pequeño pero con mucha pasión y que disfruto mucho. Es un podcast que se llama Dream Match, lo pueden encontrar en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify. Y el podcast es variado, porque al igual que una persona es muchas cosas, el programa es muchas cosas. Hablo mucho de juegos de pelea, hablo de anime, hablo de música, hablo de películas y trato que sea bastante variado. A veces incluyo también amigos para que hablen de temas personales como pérdida de peso o consejos para hacer ciertas cosas. Y repito, fue un gran placer pasarme por acá por Crónicas Goomba. Listo, Víctor. De nuevo también agradeciendo a don César ese programa cuando dijo lo de pérdida de peso, algunos podrán levantar la ceja, es buenísimo, les recomiendo, busquen en el Dream Match. Yo de hecho empecé a escuchar porque más que pérdida de peso es un tema de una historia de vida y lo recomiendo un montón. Y si les interesa un poco de juegos de pelea, anime, hay un montón, ha habido programas que me han sorprendido. Hubo uno por ahí de hentai que yo dije, ¿esta gente de qué está hablando? Lo siento, pero pasó. Ok, pero no, muy bien. También me despido. Recuerden, habla Víctor Dalos, me encuentran en @Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y al final, mi nombre es César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y hasta pronto.